Hola, buenas noches, chicas. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. También ustedes, chicos. Bueno, empezamos con el capítulo 8. Perdone. Ok. Dice, la frase nuclear. Esa misma cueva en la que te da miedo entrar resulta ser el origen de lo que estás buscando. Si padeces un miedo o una fobia, ataques de pánico o pensamientos obsesivos, ya sabes demasiado bien lo que significa estar preso en la cárcel de tu propia vida interior, las penalidades que sufres dentro de ti mismo, la preocupación constante, las emociones abrumadoras, las sensaciones corporales desmoralizadas pueden parecerte una condena, ay, perdón, chicas, una condena a cadena perpetua. A pesar de, a pesar de que no hayas pasado por ningún juicio ni recibido una condena, el miedo y la ansiedad reducen tu mundo y agotan tu vitalidad. Dice, limitando tus días y tu vida que tienes por delante. Vivir de esta manera puede ser agotador. Encontrar una salida es más sencillo de lo que crees. Solo tienes que cumplir condena, con una sentencia distinta de la que crea el peor de tus miedos. Esta sentencia es una frase que te acompaña probablemente desde que eras un niño pequeño. Ya la digas en voz alta o te la repitas en silencio. Esta frase ahonda tu desesperación, pero al mismo tiempo te puede servir de guía para franquear las puertas de tu prisión y salir a un mundo nuevo de comprensión y de solución. Llamemos a esta frase tu frase nuclear. Si el mapa del lenguaje nuclear es una herramienta para encontrar un tesoro escondido, la frase nuclear es el diamante que encontrarás cuando llegues ahí. Encontrar tu frase nuclear. Antes de que sigamos adelante, responde por escrito a la pregunta siguiente. ¿Cuál es el peor de tus miedos? La cosa peor que podría sucederte probablemente se trate de un miedo o de un sentimiento que se ha tenido durante toda la vida. Hasta puedes tener la impresión de que naciste con él. Vamos a reformular la pregunta de un modo un poco distinto. Si tu vida se hundiera, si las cosas fueran terriblemente mal, ¿cuál es tu miedo peor? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Escribe tu respuesta. Ejercicio escrito número 6. Identificar tu frase nuclear. Mi peor miedo, lo peor que podría pasar es... Lo que acabas de escribir es tu frase nuclear. Escríbela antes de seguir leyendo. Perdón. Puede que tu frase nuclear esté en primera persona, que su sujeto seas tú mismo, que yo lo pierda todo, pues que esté en tercera persona y que el sujeto sean otras personas, que ellos me destruyan. Es posible que tu frase nuclear empiece con mi o mis, que mis hijos, mi familia, mi mujer, mi marido me abandone. La frase nuclear también puede empezar con otras palabras. Ahora, vamos a profundizar más y respondamos a la misma pregunta. Esta vez no corrijas, perdón. Esta vez no corrijas lo que escribas. Sigue escribiendo. Sigue escribiendo hasta que hayas dicho todo lo que querías. La respuesta a esta pregunta pone en marcha en proceso tu autodescubrimiento, en el que irás profundizando a lo largo de las páginas siguientes. Ejercicio número 7. Ampliar tu frase nuclear. Lo peor que me podría pasar es...
que yo, que ellos, alguien, que yo podría, que mis hijos, mi familia, mi pareja podrían. Ahora, mira lo que has escrito. Si crees que ya has escrito todo, hazte una pregunta más y pasa eso. Y si pasa eso, ¿qué? ¿Qué haría lo peor de todo ello? Por ejemplo, si has escrito la frase ¿que yo podría morirme? Llévala un poco más allá y se pasará, y si pasara eso, ¿qué sería lo peor de todo de ello? ¿Que mi familia se quedara sin mí? Desciende un nivel más. ¿Qué sería lo peor de esto? ¿Qué se olvidarían de mí? ¿Notas cómo la frase que se olvidarían de mí tiene un poco más de sustancia de las otras frases anteriores? Dedica un rato más a concretar y a profundizar la resonancia emocional de tu frase nuclear. Ejercicio escrito número 8. Profundizar tu frase nuclear. El peor de mis miedos es... Vamos a mirar una vez más las palabras que has escrito. Lo más probable es que tu frase nuclear contenga 3 o 4 palabras o puedan que hasta 5 o 6. Como ya hemos dicho, suele ser de una frase de primera o de tercera persona que empieza o que puede empezar con yo o ellos, pero también puede empezar con otras palabras. En muchos casos se trata de una frase en presente o en futuro, como si fuera algo que suceda ahora mismo o que está a punto de suceder. Sientes tus palabras dentro de ti como si tuvieran vida. Cuando las pronuncias en voz alta, resuenan en tu cuerpo. Cuando la frase nuclear ha dado en el blanco, resuena más bien como un tin en un cristal que como un boom en una madera. Las frases nucleares suenan como las siguientes. Prescindimos desde aquí del qué inicial. Dice, estoy solo, me rechazan, me dejan, les fallaré, lo perderé todo, me vendré abajo, todo es mi culpa, me abandonarán, me traicionarán, me humillarán, me volveré loco, haré daño a mi hijo, perderé a mi familia, perderé el control, haré alguna cosa terrible, haré daño a alguien. No merece vivir, me odiarán, me mataré, me encerrarán, me ingresarán. Esto no acabará nunca. Afinar tu frase nuclear. Te falta un poco más. Si has escrito una frase como estoy solo, deberías ajustar el día en ambas direcciones, el dial en ambas direcciones para asegurarte de que tu frase nuclear está sintonizada de tal manera que resuene al máximo. Por ejemplo, si tu frase es estoy solo, ¿no sería más exacto me dejan? O si es me dejan, ¿no sería más bien me rechazan o me abandonan? Del mismo modo que el óptico te comprueba en la vista y va afinando cada vez la graduación de las gafas, tú irás probando para asegurarte de que las palabras concuerden exactamente con el sentimiento que llevas dentro. Sigue haciendo pruebas. Tu frase nuclear es más bien, ellos me abandonan o yo me quedo abandonado. Tu cuerpo sabrá cuáles son las palabras mejores y lo percibirás en las vibraciones que surgirán dentro de ti. Las palabras de tu frase nuclear producen una reacción física que en muchos casos es una sensación de ansiedad o de hundimiento que se produce cuando se pronuncian las palabras justas. Otras vías para encontrar tu frase nuclear. Dice, si has intentado escribir tu frase nuclear que no se te ha ocurrido nada, responde a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo peor que podría pasarle a una persona? ¿A otra persona?
no a ti. Puede que recuerdes alguna noticia de algo terrible que pasó a alguien que no conocías, o también puede ser que sucediera algo terrible a alguien que sí conoces. ¿Qué pasó a esa persona? Escríbelo. Lo que recuerdes tiene importancia, hasta puede que diga algo de ti. En muchas ocasiones, en la tragedia de otras personas se refleja alguna faceta de nuestros peores miedos. Entre los miles de imágenes dolorosas que nos rodean, tienden a resonar en nuestro interior las que tocan una nota que nos suena y que nos resulta familiar y nunca mejor dicho, familiar de nuestra familia. Podríamos considerar que es una vía secundaria para acceder a la psique de nuestra familia. De entre todas las cosas terribles que sucedan a la gente, la más probable es que la que nos parezca más terrible estará relacionada con algún hecho traumático de nuestra historia familiar, o también nos pueden recordar un trauma que hemos vivido personalmente. Cuando la tragedia de una persona nos resuena dentro de nosotros, en general esa tragedia tiene algo que nos pertenece a nosotros a algún nivel, en algún nivel. Existe todavía una manera más de encontrar su frase nuclear, siempre en una escena de un libro, de una película o de una obra de teatro que te haya afectado profundamente. ¿Qué parte de esa escena es la que más te afecta? Por ejemplo, si un relato que habla de niños solos, sin su madre, te resuena dentro, ¿cuál es la parte de ese relato que te emociona más? ¿El que una madre haya dejado a sus hijos o o que los niños se hayan quedado solos y no tengan a nadie que los cuide? Aunque esta historia familiar resuena a dos personas, a una le puede afectar más la idea de que la madre ha dejado a los hijos, mientras que a la otra le puede afectar más la imagen de unos niños que no tienen a nadie que los cuide. Si estudiamos el sistema familiar de la primera persona, el de la persona que no soporta la idea de que su madre abandonó a los niños, podemos descubrir que un miembro de la familia de esa persona, quizás su madre o su abuela o incluso la persona misma, dejó a sus hijos o entregó a un hijo en adopción. En el sistema familiar de la primera persona puede resonar un sentimiento de culpa no reconocido, mientras que el sistema mientras que el sistema familiar de la segunda persona está impregnado de dolor profundo por un niño que ha sido abandonado. Las imágenes de libros, películas y obras de teatro que portan una carga emocional para nosotros puede ser como tormentas que agitan y hacen caer los frutos delicados que están ocultos en los recovecos de nuestro árbol genealógico, cuando nuestra historia familiar sale en los periódicos. Violentos y le hicieran daño. Hasta hace poco tiempo, aquel miedo le había rondado en un segundo plano, como el run run de una máquina lejana. Pero un día, listo, Somalí. Aquel miedo que había estado vibrando a baja potencia subió de intensidad y desencadenó un torrente de pánico en el cuerpo de Pam. A este le parecía que estaba a punto de reventar y decían que tenía la sensación de estar flotando fuera de su cuerpo. No era más que un niño, decía Pam. Era inocente. Tuvo la mala suerte de estar en mal lugar y en el mal momento. Le quitaron la vida, la dignidad, le hicieron sufrir. Pero, aunque Pam no era consciente de ello, al decir esto también estaba hablando del hermano mayor de su madre, llamado Walter, que había muerto a los 11 años de edad. Pam solo había oído contar la historia de Walter una vez,
cuando era pequeña. La familia no solía hablar de ello. Sospechaban que había sufrido una muerte violenta, aunque no se había llegado a demostrar. Unos chicos del barrio que solían meterse con Walter lo habían hecho salir de su casa con engaños y había aparecido muerto en un pozo de una mina abandonada. Se había caído por el pozo y lo habían arrojado a él para dejarlo morir ahí. Se tardó varios días en encontrar el cadáver. Los chicos debían de haber huido asustados. Walter había estado en mal lugar y en el mal momento. El lenguaje nuclear, fruto de la guerra. Cuando los miembros de una familia han sufrido y han perecido en una guerra y han cometido actos de violencia en ella, nosotros podemos heredar un verdadero campo de minas virtual de traumas. Si no establecemos conscientemente la relación para llegar a comprender que estamos reviviendo experiencias de otras décadas, podemos convertirnos en herederos de diversos miedos. A que nos rapten, a que nos expulsen de nuestro hogar, a que nos maten, etc. Como si esos sentimientos fueran nuestros. Prak era un niño origen camboyano de 8 años. Era revoltoso y no había conocido nunca a su abuelo. Ay, perdón, chicas, al que habían asesinado los gémeres rojos. Esto había acusado al abuelo de ser espía al servicio de la CIA y lo habían matado con una guadaña, que es una herramienta agrícola larga y afilada. Prak solía hacerse heridas en la cabeza y sus padres, llamados Reed y Sita, que eran supervivientes de primera generación de los campos de la muerte en Camboya, buscaron ayuda para él. Reed y Sita eran unas personas muy corteses y de habla mesurada, y parecía que estaban encorvadas bien la carga y parecía que estaban encorvadas bajo la carga que unía a los dos. Me explicaron en su inglés chapurreado que habían salido de Camboya siendo adolescentes, casi una década después, al final de las matanzas, y se habían trasladado a Los Ángeles, donde habían tenido a su hijo, su único hijo, Prak. Tenía ahora 8 años y había sufrido muchas contusiones en la cabeza. Reed, el padre, me explicó que Prak se arrojaba de cabeza intencionalmente, al parecer, contra paredes o postes de metal. Además, Prak jugaba a diario con una percha con la que golpeaba el suelo o el sofá gritando «¡Matar, matar!». Las conductas del niño abocaban un eco siniestro del asesinato de su abuelo paterno. El lenguaje nuclear de Prak no solo se expresaba verbalmente de las palabras «matar, matar», sino que también se manifestaba físicamente de dos maneras inquietantes. Al asestar golpes con la percha, Prak estaba pronunciando de manera macabra las heridas que infligió a su abuelo, su asesino. Al darse golpes en la cabeza, Prak producía unas lesiones que sufría su abuelo. En muchas familias que han sufrido hechos trágicos o dolorosos, el pasado tiene que quedar enterrado. Los padres creen no hacer sufrir a sus hijos innecesariamente y suelen guardar silencio. A pesar de que sus palabras son la puerta de acceso al pasado, creen que cuanto menos sepa un niño, más aislado y protegido estará. Prak
No sabía nada de los campos de la muerte ni del asesinato. Y lo peor de todo era que ni siquiera sabía nada de su abuelo paterno. De hecho, le habían dicho que el segundo marido de su abuela era su verdadero abuelo. Por desgracia, guardan silencio acerca del pasado para inmunizar a la generación siguiente. No suele surtir efecto. Lo que se oculta a la vista y a la mente rara vez desaparece. Antes bien, suele reaparecer en las conductas y en los síntomas de nuestros hijos. No fue fácil explicar estos conceptos a Reed y Sita. Era como si hubiera un velo cultural, un manto de negación que impidía hablar para nada del genocidio. Solo miramos hacia adelante, no al pasado, decía Sita. Tenemos suerte de haber sobrevivido y de estar en América, decía Reed. Ambos solo estuvieron dispuestos a dar el paso siguiente cuando les tuve que explicar que, al parecer, el pasado estaba cobrando vida de nuevo con los sufrimientos de Prague. Vuelva a su casa y cuente a Prague lo del padre de usted. Dije a Reed, explíquele cuánto lo quería y cuánto lo sigue echando de menos. Ponga sobre la cama del niño una foto del padre de usted, de su verdadero abuelo, y dígale que su abuelo lo protege y le bendice la cabeza por las noches, mientras duerme. Transmítale la imagen de que, ahora que el padre de usted lo bendice, Prague ya no tiene que hacer daño en la cabeza. El último paso fue el más difícil. A mí me parecía que Prague no solo se había identificado con su abuelo, sino también con el asesino que le había asestado el golpe mortal. Explica a Sita y a Reed que los que han hecho daño a los miembros de nuestra familia ingresan en nuestro sistema familiar. Eso es muy interesante. Dice, y que podemos identificarnos con ellos cuando han sido censurados en nuestra conciencia. Les expliqué que los hijos de los verdugos y los de las víctimas sufren de manera similar y que debemos albergar sentimientos de buena voluntad hacia todos los afectados. Dando un paso más, cuando somos capaces de rezar por igual por los que hicieron daño a los miembros de nuestra familia y por aquellos a los que han hecho daño a nuestros familiares mismos, estamos apoyando a nuestros hijos y a los hijos de ellos. Sita y Reed lo entendieron. Eran budistas prácticamente y dijeron que llevarían a Prague a la pagoda. El templo de esta religión, tal como se practica en Camboya, y quemarían incienso por el padre de Reed, así como por su asesino, para que pudieran quedar libres los descendientes de ambas familias. 3 semanas después de la visita de Prague a la pagoda, y protegido ya de noche por la foto de su abuelo, el niño entregó a Sita la percha y le dijo, mamá, ya no tengo que jugar con esto. Dolor familiar, silencio familiar. Gretchen, de la que ya hemos hablado en este libro, llevaba consigo los sentimientos de ansiedad de su abuela, única y superviviente de una familia que había perecido en Auschwitz. La abuela de Gretchen había sido incapaz de apreciar el don de haber sobrevivido al Holocausto y había ido por la vida como un fantasma, mientras que sus hijos y sus nietos tenían que tratarla con mucho tacto para no afligirla más. No se podía hablar con ella de su familia muerta. Se le ponían los ojos vidriosos y
palidecía. Era mejor dejar bien guardados sus recuerdos. La abuela quizá sentiría el deseo inconsciente de morir como el resto de su familia. 2 generaciones después, Gretchen heredó estos sentimientos y cargó con la imagen de querer morir incinerada como la familia de la abuela. Lenguaje nuclear de Gretchen. Voy a evaporarme. Mi cuerpo se incinerará en cuestión de segundos. Cuando Gretchen hubo reconocido que estaba enredada con el trauma de la abuela, contó por fin con un contexto que le permite entender los sentimientos que portaba consigo. La invité a que cerrara los ojos y visualizara que la tenía en sus brazos su abuela y todos los demás miembros judíos de su familia a los que ella no había llegado a conocer. Cuando Gretchen se presentó aquella imagen reconfortante, dijo que sentía paz, sensación que hasta entonces no le había resultado familiar. Comprendió que su deseo de incinerarse había estado relacionado con los parientes a los que habían incinerado en el sentido literal de la palabra. En aquel momento se le desvaneció el impulso de matarse y dejar de sentir la necesidad de morir. Aunque Gretchen se identificaba como una abuela, con su abuela, es posible que se identificara también con los asesinos que habían matado a la familia de su abuela. Si Gretchen se hubiera quitado la vida, había producido inconscientemente la agresión de los asesinos. No es raro que se produzcan estas identificaciones con los criminales y es preciso tenerlas en cuenta cuando se observan conductas violentas en miembros de las generaciones posteriores de la familia. Las cárceles del miedo. Steve sufría ataques de pánico cada vez que visitaba cualquier lugar que fuera nuevo para él. A Steve le bastaba con entrar en un edificio nuevo o en un restaurante que no conocía o con viajar a una población donde no había estado nunca. Siempre que se encontraba en un entorno que no le fuera familiar, se disociaba, decía que tenía sensaciones de desmayo, una impresión de mareo que lo dejaba negro por dentro y le hacía sentir que se le venía encima el cielo. Además de estas sensaciones, solía tener taquicardias y sudores intensos. No recordaba nada de su infancia que pudiera haberle producido unos miedos tan intensos para que se sintiera protegido. Su mujer y sus hijos compartían con él la prisión constante del territorio familiar. No salían de vacaciones ni iban a restaurantes nuevos, ni había ninguna otra sorpresa en su vida. Lenguaje nuclear de Steve. Voy a desaparecer, quedaré aniquilado. Dice, un repaso de la historia familiar de Steve puso de manifiesto el origen de su falta de seguridad. 65 miembros de su familia habían perecido en el Holocausto. Literalmente, los habían arrancado del entorno familiar de sus hogares, en el pueblo donde había vivido toda su vida, y los habían trasladado a un sitio nuevo, el campo de concentración donde los habían asesinado sistemáticamente. Cuando Steve descubrió aquella relación suya con los miembros de su familia, comprendió el contexto de los ataques de pánico que le habían estado limitando la vida. El miedo se le alivió al cabo de una sola sesión. Steve asumió una nueva imagen de sus parientes a los que vio en paz y bendiciéndolo para que fuera libre, y así abrió las puertas del alambre de espino de su vida interior y pudo salir a una nueva vida con ánimo aventurero y
y de explorar cosas nuevas. A semejanza de Steve, Linda también sufría ataques de pánico que le impedían sentirse segura. Se encerraba en una cárcel de miedo. El mundo no es lo mismo, el mundo no es un lugar seguro, decía. Tienes que ocultar lo que eres. Si la gente descubre demasiado acerca de ti, te puede hacer daño. Había tenido desde siempre que ella recordara pesadillas en las que la secuestraban unos desconocidos. Recordaba que de niña nunca quería quedarse a dormir en las casas de sus amigas. Ahora que Linda ya tenía más de 40 años, seguiría sin ir a ninguna parte casi nunca, como le sucedía a Steve. Linda vivía en una cárcel de un miedo que ella no era capaz de relacionar con algún hecho de su familia. Cuando le pregunté de su historia familiar, ella me contó un relato que había oído de una niña acerca de la hermana de su abuela, que murió en el Holocausto. Linda se documentó sobre lo sucedido y descubrió que su tía abuela había vivido escondida en la casa de un vecino, hasta que alguien de la otra familia se enteró de que era judía. Entonces, a la hermana de la abuela la habían secuestrado unos desconocidos, los soldados nazis, y la habían matado de un tiro en una cuneta. Lenguaje nuclear de Linda. El mundo no es un lugar seguro. Tienes que ocultar lo que eres. La gente le puede hacer daño. Cuando Linda pudo comparar su lenguaje nuclear con la tragedia de su tía abuela, dispuso en un contexto en el que entender sus sentimientos de ansiedad, se imaginaba que tenía una conversación con su tía abuela, en la que ésta se ofrecía a protegerla y ayudarla a que se sintiera segura. Con esta nueva imagen, Linda sintió que podía volver a dejar los sentimientos de ansiedad en la persona de su tía abuela, de donde había surgido. Aquí me quedo, chicas, el día de hoy. Hasta aquí me quedo, ya mañana sigo con la segunda parte. ¿Qué me quedo, chicas? Que tenemos que vernos, ¿sí? Ver en qué estamos repitiendo, qué palabras, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras palabras que para nosotros a lo mejor ya lo normalizamos o lo vemos tan normal o lo vemos común, pero si nos ponemos a identificar ese tipo de palabras, tal vez lleguemos a una solución que nos pueda ayudar a nosotros mismos, ¿sí? Pero si tú no te cuestionas, pues nada, va a pasar lo mismo, va a seguir siendo lo mismo, ¿sí? Pero en este caso, sí cuestiónate, te comento, cuestiónate porque si tienes hijos, no tienen por qué cargar lo que traen, lo que hicieron tus abuelos, tus bisabuelos, ¿sí? Esto ya lo he dicho casi en todos los videos, ¿sí? Pero bueno, siempre falta volverlo a repetir, ¿sí? Cuestiónate, observa qué tanto te dices, cómo te lo dices, qué palabras utilizas. Las palabras tienen poder. Acuérdate, las palabras te pueden bendecir o te pueden maldecir, ¿sí? No sabemos a ciencia cierta cuál fue nuestro pasado, hablando de nuestra familia, ¿sí? Pero pregunta, indaga, si tú consideras, y si no, solo lee el libro y ya somos conscientes de esto, de que puede pasar, ¿sí? Pero si tienes una familia grande y tienes hijos, debes hacerlo, ¿sí? Si no por ti, por ellos. ¿Sale? Nos vemos mañana. Bonita noche, bye. Besos, bye.